las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, un programa que tiene el objetivo de instruir al creyente e instarlo a que él escudriñe por su propia cuenta también las Escrituras. Queridos hermanos, hoy en Escudriñando las Escrituras revisaremos el tema que he titulado Conociéndole por las Escrituras. Veremos, hermanos, la importancia de leer y estudiar las Escrituras para conocer los planes de Dios, conocerle a Él y crecer en este camino que nos conducirá a la vida eterna con Dios. Si deseamos de verdad vivir eternamente con Dios, sería muy bueno entonces que desde ya empezáramos a conocer quién es Dios. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho, todas sus profecías, y tener un conocimiento de este Dios que ha dejado en su palabra, la Biblia, para que aprendamos y le conozcamos, para que aprendamos a ver su pensamiento, a conocer su corazón, a conocer cuáles son sus planes. Parece increíble, hermanos, que existan ateos y agnósticos, personas que no creen en Cristo, o personas que no creen en la obra redentora del Señor Jesús, pero que han leído la Biblia de tapa a tapa, la han leído completa. Y sin embargo, existe una mayoría de cristianos que teniendo la Biblia en su casa, una o más Biblia en su casa, nunca la han leído completamente. Es increíble que existan cristianos que llevan años en el Evangelio, que saben leer y escribir, y que nunca han leído la Biblia de tapa a tapa. Aún más resulta más increíble todavía que existan pastores, maestros de la palabra, maestros de escuela dominical, profesores de estudio bíblico, pero que solo han leído porciones de la Escritura y nunca han leído la Biblia de tapa a tapa. Hoy veremos, hermanos, este tema. Veremos también algunos errores que la gente comete. La gente dice que la letra mata. Pero, ¿es verdad esto? ¿Es verdad que la letra mata? También dicen que no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pues el Espíritu mismo os enseñará todo, todas las cosas. Pero este versículo, ¿está realmente bien aplicado? ¿O hay errores tan tontos que cometemos los creyentes en atribuirle a la Biblia versículos que jamás han tenido? Como por ejemplo este: ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no sale en la palabra, hermano. O también, por ejemplo, cuando se paran personas en un púlpito y dicen, por ejemplo, aquí tenemos al pastor, cabeza de la iglesia. ¿Y dónde aprendieron eso? Entonces somos un país, hermanos, privilegiado. Chile es un país privilegiado y muchos otros países son privilegiados porque desde que fuimos fundados hace muchos años atrás, cientos de años atrás, ya poseíamos la Biblia en nuestro idioma español. Pero ¿cuántos de nosotros hoy hemos dedicado un tiempo necesario para leerla de tapa a tapa, para leerla completamente? Se estima, hermanos, que si leyéramos diariamente entre 15 a 30 minutos, solamente entre 15 a 30 minutos, las Escrituras, dentro de un año la leeríamos completamente. Y hay muchos creyentes que dicen que no tienen tiempo para leerla. ¿No tienen 15 a 30 minutos todos los días para leer la Escritura? ¿Cómo quieren conocer a este Dios?
Existen varias formas como llegar a conocer a este Dios, no solamente leyendo la palabra. Pero hoy día nos vamos a enfocar en ella, en esta muy poderosa forma de conocerle. Él ha dejado las Escrituras. Una muy poderosa forma que Él ha dejado es conocerlo por las Escrituras. Ahora, si le amo tanto, si tú le amas tanto, ¿estás dispuesto a conocerlo por las Escrituras unos 15 a 30 minutos diarios? ¿Dices que le amas tanto? Entonces los voy a dejar con una pregunta. ¿Estoy dispuesto a conocerlo por las Escrituras a tal punto que me comprometa a leer la Biblia completa? Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. El mundo no sabe para dónde va y todos crecidos en el tiempo esperan el gran momento, pero todo pasará, todo pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Canciones y moda de la gran ciudad y todos los movimientos del hombre y sus conocimientos, pero todo pasará, pero todo pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Carros lujosos, aviones, peroles, tanques de guerra, contadora y la bomba nuclear, y todos los aeropuertos, trenes, caminos y puertos, y todos los movimientos del hombre y sus conocimientos están crecidos en el tiempo, esperan el gran momento, pero todo pasará, todo pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Los cielos y la tierra, el hombre y su maldad, está escrito en la Biblia que estos pasarán, pero la palabra de Él no pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra, pero la palabra, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará, no pasará. Pero la palabra de Él, pero la palabra de Él no pasará. Estamos en Escudriñando las Escrituras
conocerlo por las Escrituras. La palabra es la luz, camino de Jesús, que vence la maldad. Existe un proyecto, hermanos, a nivel internacional, mundial, que se llama Visión 2025. Este es un proyecto para lograr traducir la Biblia, la palabra de Dios, a todos los idiomas y lenguas del mundo. Para que ustedes sepan un poco, les voy a dar algunos datos para que se informen al respecto, que existen 6.912 idiomas o lenguas en todo el mundo. Allá por el año 2002, la Biblia estaba solamente en 404 de estos idiomas en forma completa. Y ahora en 2015 hay en 531 de los 6.912 idiomas la Biblia en forma completa. Chile es un país que la tiene en forma completa. Somos uno de los 531 lenguas o idiomas español que tenemos la Biblia completa. El resto no la tiene. Por ejemplo, hasta este año 2015, 1.329 idiomas en el mundo tienen el Nuevo Testamento en forma completa, solo el Nuevo Testamento. Y alguna porción de la Escritura, uno más libros, 1.023 lenguas o idiomas. En total, hasta los datos que yo tengo, 2.883 idiomas en los que alguna porción de la Escritura, parcial o completamente, se ha traducido la Biblia. Por lo tanto, existen 3.029 lenguas o idiomas sin traducción de la Biblia. 3.029 lenguas o idiomas sin traducción de la Biblia. El 1 de octubre del 2014 existían 180 millones de personas, los cuales hablan al menos 1.860 lenguas que probablemente necesitan que recién se empiece una traducción de la Biblia. Hay una organización mundial también que se llama Wycliffe. Mi inglés no es muy bueno. Se escribe Wycliffe con Y al principio. Ahí empezó esta organización en el año 42, pero en la actualidad existen más de 120 organizaciones de estas, cuyo objetivo es traducir la palabra de Dios, llevar la palabra a todas las lenguas, tribus y naciones. Y existen más de 120 organizaciones en 60 países, donde hay creyentes que tienen la necesidad y el hambre porque la palabra de Dios se traduzca a todas las lenguas, pueblos y todas las naciones del mundo reciban la palabra de Dios. Hay gente que tiene mucho deseo en su corazón de llevar la palabra, y hay personas como nosotros que tenemos la palabra hace muchos años, desde que nacimos ya estaba la palabra acá, y ni siquiera hemos leído la Biblia completa. Bueno, yo, gracias a Dios, a pesar de mi poco tiempo siendo profesional, teniendo un trabajo, teniendo 7 hijos, teniendo una familia, me he hecho el tiempo, hermano, y he leído la palabra completa, tapa a tapa, en varias ocasiones. Así que no entiendo que haya alguien que diga que no tiene tiempo. Pues, si hay alguien que tiene menos tiempo que yo, me gustaría sacarme una foto con él para poner en un álbum y decir, este hombre no tiene tiempo, esta mujer no tiene tiempo. Me gustaría sacarme una foto con él para así dejarlo ahí en mi computador, que esta persona no tiene tiempo para leer la palabra, pero dice que ama a Dios. Hermanos, es algo serio, ¿eh? No es un chiste esto. Es imposible que nosotros conozcamos realmente a este Dios, todos sus planes, cada detalle, y no nos equivoquemos si ni siquiera hemos leído la palabra. Es como que usted le digan, hermanos, que lleve su hijo al pediatra, pero a su vez le pasen el datito y le digan que el pediatra en realidad nunca fue a clase, o fue a algunos ramos nomás, que otros ramos no fue, que hubo materias que nunca revisó, que hubo exámenes que nunca dio, que fue a prácticas, algunas nomás, pero a otras no fue. ¿Llevaría a su hijo al pediatra? ¿A ese pediatra? ¿Lo llevaría? Bueno, y nosotros pretendemos enseñar la palabra, pastores pretenden guiar su rebaño y no conocen la palabra, hermano. Yo una vez fui hace años atrás a un evento nacional y tuve la oportunidad de predicar en ese evento nacional y hice una pregunta.
que levantaran la mano de todos los que estaban ahí reunidos. Habían muchos pastores con sus esposas, habían muchas personas que no eran pastores también, y que estaban jóvenes también, que estaban ahí en ese encuentro. Y yo le hice la pregunta: ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa, de tapa a tapa? Mire, hermano, no fueron más de 5 personas y habían más de 600 en el auditorio. Y entre ellos yo no vi, hermano, yo no vi ningún pastor que levantara la mano. Habían como 50 pastores con sus esposas. Parece increíble. Entonces, por eso que fácilmente nos meten evangelio de la prosperidad, fácilmente nos meten ideas extrañas, fácilmente la gente dice cosas y es porque no ha leído la palabra. Yo me equivoco un montón de veces y eso que la he leído ya 4 veces, hermano. Entonces, ¿qué más esperar de los que nunca han leído la palabra? ¿Cómo pueden enseñar? No entiendo. ¿Cómo pueden seguir al Señor y decir que le aman y que van a vivir una eternidad con Él si no le conocen? 1.300 millones de personas aún no cuentan con la Biblia completa en su lengua. 1.300 millones de personas. De ellos, unos 634 millones están ya alcanzando el Nuevo Testamento. Y otros tienen porciones pequeñas de la Biblia. O se está trabajando, hay gente que está trabajando en la traducción. La Biblia es el libro más vendido en los últimos 50 años, para que usted tenga una idea. Es el libro más vendido. 3.900 millones de copias vendidas. 3.900 millones de copias vendidas. Dicen que el libro más vendido, pero el menos leído. El que le sigue, para que ustedes sepan, la Biblia tiene 3.900 millones. 820 millones le sigue el libro de Mao Zedong. Citas del presidente de Mao Zedong. Allá, pero muy lejos, mucho más atrás, 400 millones. En tercer lugar viene el famoso Harry Potter. Y con 100 solamente millones, en cuarto lugar, el Señor de los Anillos. Pero la Biblia tiene 3.900 millones de copias vendidas. Lejos, lejos el primer lugar. Si ustedes suman los 10 top 10 que vienen después de la Biblia, no alcanzan a igualar el valor del número de copias vendidas de la Biblia. Gracias a Dios, la Biblia está siendo vendida en el mundo, está siendo regalada en el mundo, está siendo llevada a las naciones. Y ahora tenemos la esperanza que este evangelio sea predicado y que los que son convertidos la lean, pues, hermano. La lean. Si no es para tenerla ahí en el velador, no es un amuleto, no es una imagen a la cual hay que adorar. La Biblia es un libro que contiene muchos libros que nos están revelando la palabra de Dios. Dice Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, estamos cerca del fin. Estamos cerca de alcanzar, a llegar a todas las lenguas y naciones. A pesar de que todavía existen 3.000 lenguas sin traducción, pero se están alcanzando los pueblos. Les quiero contar que hace 13 años atrás, esa cifra de 3.000 era 4.500 lenguas que nos había alcanzado. 4.500 lenguas, y en solo 13 años se han traducido a 1.500 lenguas, se ha avanzado en algo. O sea, estamos cerca de alcanzar, con el trabajo abnegado de muchas personas en el mundo, de alcanzar a todas las lenguas. Ahora, eso no significa alcanzar con el Evangelio, pero sí ya tenemos un gran avance. Estamos cerca del fin. Dice Mateo 24:14: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, no podemos esperar que tal vez se predique primero el Evangelio a todo el mundo y esperar que de ahí va a venir Cristo, porque acuérdense, hay un periodo que nosotros creemos que se llama la Gran Tribulación, que son 7 años, en donde también se puede predicar este Evangelio a todas las naciones, y eso es después de la llegada del Señor Jesucristo, del arrebatamiento. Y también hay un periodo que nosotros creemos que se llama el milenio, que viene después de este periodo de la Gran Tribulación, en donde tal vez Mateo 24:14 puede estar refiriéndose a este versículo, a ese periodo, que va a terminar de predicarse el Evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, cuando ya esté Cristo en la tierra gobernando en el milenio. Entonces hay varias interpretaciones al respecto, así que no podemos descansar y decir, no, todavía la Biblia no está traducida a todas las lenguas, por lo tanto todavía no puede venir Cristo. Nada que ver, son cosas distintas. Está hablando del fin. Y lo que la Biblia llama fin
un proceso, es un acontecimiento distinto a lo que es el arrebato o el arrebatamiento del Señor Jesucristo o la venida de Cristo. Así que, hermanos, las Escrituras nos enseñan que el conocimiento del hombre es importante para Dios. Las Escrituras nos enseñan que Dios dejó en su pueblo, en su iglesia, personas para enseñar. Por lo tanto, en las Escrituras existe una importancia fundamental de lo que es la enseñanza. Pero fíjese, cuando yo le pregunto a alguien, me ha pasado, pero no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Y yo le he preguntado a alguien, oye, es bueno que lean la Biblia, léela, dedica un tiempo. La respuesta típica, la letra mata. Pero la letra mata, hermano, tenga cuidado, la letra mata. Entonces, estas personas se excusan en eso. Una vez escuché una persona que le dijeron eso y me contaba que él le dijo, sí, hermano, sí, la letra mata, pero mata la ignorancia. Esa fue la respuesta que le dio este maestro, ¿ya? Así que vamos a revisar este versículo que la gente dice que la letra mata. En 2 Corintios capítulo 3 de los versículos 6 al 7, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de un nuevo pacto, no de la letra, dice, sino del espíritu, el nuevo pacto del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí, hermanos, la palabra está hablando del pacto de la ley. Está hablando el pacto de la ley escrito en letra, en las tablas de la ley, en piedra. Está hablando de los 10 mandamientos. No está diciendo que sea malo o mortal leer, o que sea malo el conocimiento. Lo que está diciendo es que el pacto antiguo de la ley, que estaba escrito en letra, con todas sus letras, termina finalmente condenando al creyente y matando al hombre debido a que no es capaz el mismo hombre de cumplir esta ley. En este sentido la letra mata, en el sentido de que el pacto antiguo no logra, la ley no logra justificar al creyente, al cristiano, a la persona que cree en el Señor, pues este pacto escrito en letra no es un pacto para redimir, no es un pacto para salvar, solamente es un pacto para decirnos lo que es la ley, y la ley precisamente nos salva, no es salvadora. Además, el versículo, aparte de decir que la letra mata, ya sabiendo que no se refiere a la palabra, podemos saber que en realidad tampoco se refiere a la palabra, porque después dice más el espíritu vivifica. Claro. Y se sabe que la palabra es inspirada por el espíritu. Correcto. Entonces, ¿cómo va a matar la palabra si es inspirada por el espíritu? Correcto, muy bien, Bastián. Un buen ejemplo de un texto sacado de contexto, para excusarse en no leer. Este es un buen ejemplo de un texto sacado de contexto. Así que cuando alguien le diga la letra mata, es un hermano que se está excusando en su ignorancia o en su pereza, por no querer leer la palabra, y está no recibiendo el consejo que en casi toda la Biblia hay, que es recibir el conocimiento de Dios y ser sabio en su palabra, ser sabio en lo que Dios le ha enseñado al hombre a través de las Escrituras. A veces dicen que es un privilegio educarse en la palabra. ¿Usted lo cree? ¿Que es un privilegio? ¿Que es bueno educarse en la palabra? ¿En letras y en ciencia? Hay gente que piensa que no es bueno educarse tanto en la palabra de Dios,
Y por eso no la quieren leer. Porque dicen que mucha ciencia de la palabra o mucha letra le va a hacer mal al espíritu. Es absurdo porque la palabra está escrita, como tú bien mencionabas, Bastián, está escrita e inspirada toda la palabra por Dios, por el Espíritu de Dios. Dice su palabra en Daniel 1:17, refiriéndose a estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel. Dice Daniel 1:17, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. No me va a venir usted a decir, o alguna persona le va a venir a decir a usted, que ese conocimiento que Dios da, esa inteligencia en todas las letras y ciencia que tuvo Daniel, fue algo malo. Como que mató a Daniel. Nada, para nada, hermano. Y dice su palabra que no hay que apartarse del libro de la ley. Pero ¿cómo sabremos si nos apartamos o no de las Escrituras si nunca la hemos leído completamente, hermano? Por eso viene de repente un testigo de Jehová y usted lo recibe en su casa, y el testigo de Jehová es una persona muy bien preparada en la Biblia que él tiene, que es 700 versículos distintos a la Biblia que usted tiene. Ellos, o el testigo de Jehová a lo mejor no sabe, o está engañado también, pero él no sabe que su Biblia está cambiada en más de 700 versículos con respecto, por ejemplo, a la Reina Valera. Está intencionadamente cambiada para poder ajustar sus enseñanzas a su Biblia. Y rápidamente la gente que es ignorante en la palabra, a veces es engañada por personajes así, porque ellos conocen muy bien la palabra. Yo hace años atrás, y fue precisamente un testigo de Jehová, que a mí me motivó a leer la palabra, porque conocí a un hombre que ya no está en esta tierra, pero que era testigo de Jehová y había leído la escritura, sus escrituras la había leído 7 veces. Y yo me quedé meditando y yo dije, y yo, que me quedé creyente, cristiano, no la he leído nunca. Así que esa persona fue una de las que me motivó a mí a leer la escritura. Yo dije, si este hombre se la leyó 7 veces y está errado, bueno, entonces ¿por qué yo estoy en lo correcto? Voy a averiguarlo. Y procedí a empezar a leer la Biblia. Me demoré la primera vez 8 meses, hermano. Y después, al año siguiente, me demoré 1 año. Y así, la última vez que la leí, la terminé ahora por ahí por el 4 de enero, la leí desde el año pasado, en 11 meses me demoré, y fue un agrado volverla a leer nuevamente. Igual pude apartar un tiempo. Ahora, algunos dicen, con respecto a un versículo, que sale en Josué 1:8, dicen que solamente está hablando del Pentateuco, solamente está hablando de la ley acá. Pues el versículo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos dicen que como esto fue dado a Josué por allá, por el año 1500, 1400 a.C., es una aseveración que está hablando solamente de la ley. Y por lo tanto se excusan en que, como está hablando de la ley nomás del Pentateuco, que nunca se apartará de tu boca este libro, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo ajustan solamente al libro de la ley, y que solamente era para los judíos y no para nosotros los creyentes. Ve que nosotros tenemos un coeficiente intelectual hiper desarrollado de tal manera que podemos conocer a Dios sin leer la escritura, ¿eh? Pero vamos a argumentar contra esto diciendo que en Mateo 5:18 nuestro Señor Jesucristo está hablando. Dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo está confirmando que efectivamente toda la ley, la palabra, la ley, va a cumplirse. Por lo tanto, es importante conocer lo que se va a cumplir. Entonces, algunos piensan que solamente igual está hablando del Antiguo Testamento.
Pero este mismo Señor Jesucristo aparece ahí en Lucas 24. ¿Se acuerdan cuando van los dos discípulos camino a Emaús, entre ellos Cleofas, después de que Jesús había muerto, y ellos estaban decepcionados, desesperados, confundidos, y se le pone al lado el nuestro Señor Jesucristo, a los cuales ellos al principio no lo identifican? Y dice su palabra ahí en Lucas 24, 27, que Jesús le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí ya la ley del Pentateuco se le suma también los profetas, y está hablando Cristo. Y además, si creemos que en la Biblia cuando habla de la ley habla solo del Pentateuco o ahora solo de los profetas, podemos saber en el fondo el Antiguo Testamento lo que hace es revelar lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Correcto. Porque ya lo vimos en otra ocasión acerca de que en el Antiguo Testamento hay cientos de profecías acerca de Cristo, y en realidad si uno no cree que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están hablando de lo mismo, entonces Estamos errados. Está muy mal. Pero vamos a ir a otro texto, hermano. 2 Timoteo 3:16. Escudriñe ahí. Dice Pablo, inspirado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, que significa rebatir, refutar, objetar, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, hermano, es la que tenemos que leer, toda, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para que usted le enseñe a sus hijos, para que usted le enseñe a sus amigos, para que usted le enseñe a sus discípulos, a los discípulos de Cristo, para que usted pueda rebatir, refutar, objetar a alguien que se le opone, y usted con la Escritura puede demostrarle la palabra, para corregir al que está errado, para hacer correcciones y decirle, mira, no, acá está equivocado, mira lo que dice la palabra dice esto, en tal parte. Y también para instruir en qué, en la justicia de Dios, hacia dónde vamos. Nosotros vamos a ser declarados justos con todas sus letras. Hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, pero finalmente alcanzaremos esa plena justicia cuando estemos con el Señor. Entonces debemos ser instruidos desde ya, en la palabra. ¿Está dispuesto usted, hermano, ahora a conocerlo por las Escrituras? Como lluvia en el desierto, como truenos de energía, tu palabra removía cada fibra en mi interior. Alcé mi vista al cielo y mi alma suspiraba y un ángel transportaba mi esperanza y mi clamor.
es tu justicia. Justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. De la cárcel me sacaste y alumbraste mi camino y cambiaste mi destino. Así como el corazón. Desde lejos que pusiste en mi alma tu simiente y en la tierra de vivientes tu nombre es mi porción. Es tu justicia. Justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. Es tu justicia. Justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. Na, 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 na. Estamos en Escudriñando las Escrituras. Conocerlo por las Escrituras. ¿Estoy realmente hambriento de su palabra? ¿Puedo vivir un evangelio a solas, sin ser enseñado por nadie? Dicen algunos que la palabra misma dice que no tenéis necesidad que nadie os enseñe. ¿De qué está hablando? Primera de Juan 2, del versículo 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí la palabra está hablando de los mentirosos, que niegan al Hijo, que niegan que Jesús es el Cristo. Usted puede revisar el versículo 22 de este mismo capítulo. Y está hablando que a la iglesia entran estos mentirosos o personas que niegan en la calle o en cualquier lado, que niegan al Hijo y niegan esta relación padre-hijo y que Jesús es el Cristo. Entonces viene un consejo a la iglesia que está escrito sobre esto que os engañan y que hay una unción especial de Dios sobre nosotros. ¿Para quién? Para quien permanece en el Hijo. También porque el Hijo está permaneciendo en nosotros.
está hablando de Cristo, y que no tenéis de que nadie os enseñe frente a la mentira que ellos están diciendo que el Hijo, que es Jesús, digamos, no es el Cristo. No tenéis necesidad que nos enseñe a alguien y nos venga a decir, oye, Jesús no es el Cristo, porque nosotros ya lo sentimos, Jesús está dentro de nosotros, Cristo está en nosotros, lo vivimos. Y vivimos nosotros estar en Cristo. Empezamos a sentir cosas nuevas. La unción misma nos está enseñando que estamos en una nueva vida. Y que esta vida es verdadera y que no es mentira. Nosotros mismos nos damos cuenta de las cosas que pasan dentro de nuestro interior. Sabemos cómo el Espíritu Santo ahora nos va hablando con respecto al pecado. Pero la palabra no nos está diciendo que es malo que alguien nos enseñe. Alguien que Dios mismo haya dejado con un don. Está diciendo otra cosa. ¿Y qué dice Dios de los que desprecian la enseñanza? Vayamos a revisar esto. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice, y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría, temer a Jehová. Y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las personas que desprecian leer la Escritura, que no quieren leer la Biblia completa por X motivo y desprecian esa sabiduría que está en la Escritura y desprecian también la enseñanza que le pueden hacer en una iglesia, en un estudio bíblico, en una escuela dominical, Dios lo llama insensato. Dice la palabra en Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza, aplica tu corazón a la enseñanza, y tus oídos a la palabra de sabiduría. ¿Qué están escuchando hoy tus oídos? ¿Estás dedicándole 1 hora diaria a escuchar las noticias? ¿Estás recibiendo palabra de sabiduría al estar 1 hora sentado escuchando las noticias? ¿Estás conociendo a tu Dios al escuchar las noticias, por ejemplo? No es malo escuchar las noticias, hermano. Lo malo es que esa hora tampoco le corresponde a Dios después. Y ni siquiera le dedicamos 1 hora para ir a la enseñanza de la palabra o ir a estudiar la palabra. Hay gente que dice ser creyente y dice que no tiene tiempo para leer la palabra, que no tiene 15 a 30 minutos diarios para leerse la Biblia completa, para conocer más de este Dios, para que Dios le vaya enseñando y abriendo más los ojos y su corazón, para que a su vez ayude a otros. Si la idea no es enriquecerse uno solito, si la idea es ayudar a otros, la idea es argumentar a otros, es llevar a otros al Evangelio, es corregir a los que están en error. Y estas mismas personas ocupan 1 hora de su tiempo a veces en ver un noticiario o escuchar un noticiario y dicen que no tienen tiempo para Dios, que están muy ocupados. No sé, hermano. Dios juzgue su vida y algún día vamos a ser todos juzgados por nuestras palabras, por si le hemos dedicado el tiempo suficiente al Señor. Decimos que le amamos y no queremos aplicar nuestro corazón a la enseñanza de Dios que está en su palabra. Hambriento de tu palabra me sostendrá, declaramos. Y no queremos comer la palabra. Proverbios 9:9 dice, da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Hay gente que se siente justo ya porque fue justificado por Cristo. Y como se siente justo, cree que no necesita tanta sabiduría más. Porque, por lo mismo, la letra lo va a matar. La palabra dice, da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, al leerla y al entender a este Dios y al conocer a este Dios, nos lleva a la oración, nos lleva a la súplica, nos lleva al clamor, nos lleva a tener una comunión, una relación con Dios, a conocerle, a tener una intimidad con Dios. Pero alguien dirá, yo oro mucho y me paso días orando, u horas orando, o clamándole al Señor, y no necesito leer la palabra. Fíjate que es lo mismo que hacen los musulmanes. Pasan horas clamándole a Dios, a un Dios que no conocen, a un Dios que se han inventado.
Tenga cuidado, hermano, que no esté clamándole a un Dios que usted se haya inventado. Porque el Dios está declarado claramente en la Escritura. Está claramente ahí, manifestado. Donde hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que es justo, que es santo, y un Dios temible también. Y que algún día también nos va a juzgar a todos. Y este mismo Dios constituyó la iglesia. Y dentro de la iglesia constituyó ministerios y dio diversos dones para la edificación de su iglesia. Dice en Efesios 4, 11, 12 que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De tener título en la iglesia. No, hermanos, de perfeccionar a los santos, perfeccionarlos, llevarlos a la estatura de Cristo, para la tarea del ministerio, ¿no es cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Romanos 12:7 también habla con respecto a los dones, y dice que hay un don que es el don de enseñanza, y el que está en la enseñanza, el que enseña, dedíquese a la enseñanza. Pero eso no significa que solamente va a tener que leerse la palabra o conocer a este Dios el que enseña. El que recibe la enseñanza también tiene que leerla, pues, hermano. También tiene que estar hambriento de esa palabra, también tiene que querer que esa palabra penetre en su boca. Si usted tiene la Biblia en su casa, y es una de las lenguas en el mundo, que tiene la palabra en su casa, ahí tiene para que la lea. Hebreos 10:25 dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Para qué? Para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos también unos a otros, para corregirnos unos a otros. La Biblia nos enseña que la iglesia es un excelente lugar para que sean instruidos las personas. Pero usted no se conforme, hermanos, con un pedazo de torta. Confórmese con la torta entera. No viva de las migajas que caen de la mesa. Siéntese con el Señor que hizo todo esto, con el Espíritu de Cristo. Tenga una comunión al leer las Escrituras y entender por qué le pasó esto al pueblo de Dios. ¿Por qué le pasó? ¿Por qué fue desobediente? ¿Cómo Dios fue revelando a nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su palabra? Por lo tanto, hermanos, debemos ocuparnos en la palabra. Es necesario ocuparnos, aún siendo jóvenes. Es importantísimo leer la palabra. No hemos dado cuenta a lo largo de lo que hemos hablado. Es importantísimo leer la palabra y algo crucial, en realidad, dentro de la vida de un cristiano. Siempre se habla mucho en la iglesia de que hacen como la pregunta, una pregunta clásica de escuela dominical, ¿qué hace que uno crezca en la fe? Ayunar, orar, leer la palabra, y como que lo dicen así, pero a veces se dice por simple costumbre decir eso. Tal vez no le tomamos el peso a eso, a que tal vez nosotros no estamos leyendo la palabra. Lo decimos, sí, pues hay que orar, hay que ayunar, y tal vez no hacemos ni una de esas cosas. Claro. En el ámbito de la palabra, cuesta leer la palabra. Sí. A mí me cuesta mucho también leer la palabra. He leído harto igual, he avanzado. Quiero leerla completa. Y en realidad sí, ocurre mucho eso de que uno dice, no tengo tiempo y excusas así, pero en realidad uno se da cuenta, la misma palabra nos dice, o sea, la misma palabra nos dice que esa excusa no sirve, nos dice, para todo hay tiempo. Claro. Hay tiempo para todo. Entonces, al fondo, por culpa de no leer la palabra, al final tenemos excusas falsas acerca de la palabra. Como la misma que decíamos de la letra mata. Claro. Todas esas excusas son por no leer la palabra. Claro, no conocen la palabra, por eso dicen la letra mata. Debemos ocuparnos en la lectura de la palabra. Primera de Timoteo 4:13 también habla de lo mismo. Y le dice Pablo a Timoteo, entre tanto voy para allá, le dice a Timoteo, entre tanto te voy a ver, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lo repito, le dice Pablo, y te dice
hoy día el Señor Jesucristo a ti mira. Mira este versículo de otro punto de vista. Jesús viene, ¿verdad? Jesús te dice, entre tanto voy, te dice Jesús, entre tanto voy a ti, o entre tanto vuelvo a la tierra. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nos damos cuenta de que la Biblia, leer la palabra, no es tan solo una cosa que podemos hacer como cristianos o algo que nos sirve para seguir creciendo, sino que en realidad es algo que Cristo dice que hay que hacer. Claro. Dice, ocúpate, no está diciendo, si quieres puedes ocuparte, te doy permiso para que si te da la gana, ocúpate en leer la palabra. No, dice, ocúpate. Es un mandato, es algo que tenemos que seguir. Claro. Véalo desde ese punto de vista, hermano, y tal vez toma más entusiasmo por leer la palabra. Hermanos, ¿han considerado ustedes que hay personas que son ciegas y han leído la palabra? Con toda la dificultad que eso significa para ellos, leer la palabra en braille, y han leído la escritura completa, y usted que tiene sus 2 ojos, o por lo menos aunque le quede uno, si es que el otro lo tiene malo, con un ojo ya puede leer la palabra completa. Y si tiene 2, mejor, porque entre todos se ayudan más y no se cansan tanto los ojos. Imagínese, hermano, ¿sabe usted cuál es la reacción que tienen los pueblos que no tienen la escritura al recibir la escritura? Para ellos es prácticamente lo mejor que les pasa en la vida, porque oyen que le hablan a gente de la palabra, pero no tienen la palabra. Yo me acuerdo que veía una vez en la escuela dominical un video de un pueblo al que le llevaban la palabra. Iban en avioneta y le entregaban, y el pueblo africano era. Sí, el pueblo llorando, emocionado, dando gracias, alabando a Dios, haciendo fiesta en honor a Dios, o sea, una fiesta, me refiero, de gozo, de alegría. De gozo, de alegría, y alabando a Dios con júbilo y llorando. Porque habían recibido la palabra en su lengua. Y no era toda la palabra, era parte de la palabra. Y tal vez nosotros porque estamos en un país donde... estamos en un contexto en donde la Biblia la tenemos ahí al alcance, no nos damos cuenta del valor que tiene. Pensemos en esas personas, el valor que le dan. Tomémosle ese mismo valor nosotros. Emocionémonos por tener la palabra de Dios. Sí. Yo vi no sé si fue el mismo video que viste tú, pero llegaron también a Violeta y la gente lloraba. Sí. Lloraba, otros cantaban y danzaban como africanos. Sí. Y la gente, iba un medio grupo de gente y llevaban el baúl donde llevaban la palabra, pero como un tesoro lo llevaban. Sí. Creo que era el mismo video. Se me parece que era el mismo. Pero eso ocurre más de en pueblos, más pueblos que ese pueblo que le estamos hablando. Claro, sí. No era el único video. Claro. Si no recibimos una correcta enseñanza, nos desordenaremos también, hermano. Dice 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, si los que están enseñando cosas correctas, de acuerdo a la palabra, los hermanos que están aprendiendo van a aprender correctamente, y no van a andar desordenadamente. Pero si hay algún hermano que haya recibido una correcta enseñanza, pero que anda desordenadamente de acuerdo a lo que dice la palabra nos ordena que nos apartemos de dicho hermano, porque ya está claro que debemos seguir a este Señor de acuerdo a las instrucciones que salen en la palabra. Finalmente va a ser una relación de familia con Dios. Amén. No podemos pretender llegar a la casa de Dios, a la verdadera casa de Dios, no a ese lugar donde hay sillas, no. Y la gente dice aquí es la casa de Dios, están perdidos, también no han leído la palabra. La casa de Dios no es el lugar donde la iglesia o el templo o la casa de oración, esa no es la casa de Dios. Esas son personas que no conocen la palabra, o sea, por lo menos ese versículo no se lo han leído, no conocen el tema que dicen aquí estamos hermanos en la casa de Dios. El que se inventó la canción también en la casa de Dios, ese que canta tampoco. Es el cantante famoso que canta en la casa de Dios. Y cuando cantamos esa canción en la iglesia, también
es un error, no está de acuerdo a la palabra. Y la gente entiende mal y cree que Dios está solamente en ese lugar. Tenemos que enseñar la palabra correctamente. La importancia de la palabra de Dios, conocerlo a Él, por las Escrituras. Mi pueblo, dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, le dice el Señor. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Le faltó conocimiento. Desde el presidente o desde el rey para abajo. No le enseñaron a su pueblo a leer la palabra. Desecharon el conocimiento de Dios. Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de las universidades. Y también es una advertencia para nosotros. Si olvidamos la ley de nuestro Dios, dice Dios que se olvidará de nuestros hijos. Dice el Señor que misericordia quiere y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. A veces nos quedamos en pura misericordia y no sacrificio. Y no olvidamos que el versículo 6 del capítulo 6 de Oseas, la partecita que viene después de la coma, dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocer a este Dios. Hay varias formas de conocerlo, pero hoy día estamos hablando específicamente de la forma de conocerlo a través de su palabra, de leer su escritura, la escritura que Él nos ha dejado, nos ha legado con amor. Él ha elegido a más de 40 personas de la historia y que nos han dejado durante un transcurso de unos 1500, 1600 años esta palabra para que nosotros conozcamos la historia del pueblo de Dios, conozcamos las promesas que hay para nosotros, conozcamos las promesas que hay para ti, para mí, para nuestro futuro, después de que nos muramos, para ver qué va a pasar después de nuestra resurrección, para saber cómo fuimos salvados, por qué fuimos salvados. Todo, hermano, todo, cada detalle. ¿Por qué le fue mal a este rey? ¿Por qué le fue mal a este otro? Y nosotros aprendamos y tengamos enseñanza para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, para corregir los errores que tenemos con nuestros maridos o nuestras esposas, para corregir los errores que tenemos con nuestros hijos, con nuestros parientes, con nuestros hermanos, colegas, compañeros. Entonces debemos hacer una vida en nuestro hogar, tener a Dios en nuestro hogar. Y si tenemos una Biblia en nuestro hogar, ¿por qué no le leemos? ¿Por qué no leemos a ese Dios? No estamos leyendo un texto cualquiera, hermano. Estamos leyendo al Señor Jesucristo, a Dios manifestado en carne, a lo largo de las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice nuestro Señor Jesucristo que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. ¿Y nosotros le amamos o no le amamos? ¿Queremos conocer a este novio, a este Salvador o no? Le apuesto, hermano, que si usted tiene una novia, o cuando tuvo la novia, o tuvo la polola, o el pololo, como le llamen, quería conocerlo, quería saber lo que pensaba, lo que le gustaba, lo que hacía, cómo se vestía, cuál era el perfume favorito, qué color de rosa le gustaba a la novia, todo lo que le gustaba o le agradaba a él o a ella. Y bueno, ¿y por qué no queremos saber todo lo que le agrada o desagrada al Señor? Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, Señor, aquí nosotros nos damos cuenta, al leer la Escritura, que tenemos vida eterna, porque es nuestro Cristo que se ha sacrificado por nosotros, porque siendo aún pecadores, Él ha muerto por nosotros. Pero no solamente aprender estos versículos, no solamente aprender estas ideas, sino conocerlo, escudriñarlo, conocer a ese novio maravilloso, que da ese hermoso testimonio
y lo ha escrito, lo ha dejado plasmado en su palabra. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar como un niño. Me pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, nada más que escucharte hablar, nada más que escucharte hablar. Estamos en Escudriñando las Escrituras, conocerlo a Él por las Escrituras. La palabra es muy importante conocerla, hermano, es muy importante leerla. Ella nos lleva a la fe y nos conduce también, de cierto modo, a la vida eterna. Estas cosas ha escrito el Señor para nosotros, para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Juan, en su carta, primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 13, usted puede escudriñar esto. También el mismo evangelista Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, nos dice: de cierto os digo, hablaba Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que oír la palabra de Dios.
Y no solamente oírla. Eso involucra leerla y creer en ella. Y tendremos vida eterna. Y no vendremos a condenación. Está hablando de nuestro futuro, hermano. Está hablando de tu futuro eterno. Que vas a pasar de muerte a vida, que has pasado de muerte a vida. Está hablando de tu vida eterna. Está hablando de ti, de lo que va a pasar contigo en la eternidad. Sí, cierto. No está hablando de que tenemos que obligadamente leer un libro, que lata leer otro libro más. Es un libro que nos llena. Que nos llena. Y nos lleva para allá, para la vida eterna. No es una pistola en la cabeza, hermano. Si usted decide seguir a Cristo, nadie lo obliga a seguir a Cristo, pero hay cosas que uno debe hacer dentro de eso. Claro. Implica otras cosas, y leer la palabra es algo importantísimo. La palabra, en el fondo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es lo que dice su espíritu, lo que su espíritu le ha dicho a los hombres a lo largo de una inmensidad de años. Es como Dios nos enseña cómo seguirlo, cómo actuar. Imagínese eso, un Dios que le dice sígueme y además le está enseñando cómo seguirlo. Claro. Y usted está siguiéndolo, pero sin leer las instrucciones, sin leer el manual. Claro. Está haciendo mal la pega si no lee la palabra, porque no está siguiendo el manual. Imagínese que bueno esto que Dios nos dejó, un modo así como enseñarnos cómo seguirlo para que sea más difícil que nos equivoquemos. Claro. Tal vez alegue si es que no existiera la palabra. No, pero es que Dios nada que ver que nos diga después que esto está malo, si nunca nos dijo que era lo malo. Claro. Dios le está diciendo que es lo malo, que es lo bueno, y usted no lo está aprovechando. Claro, aproveche que tiene lo bueno y lo malo escrito en la palabra, qué es lo correcto, qué cosas agradan a Dios y todo eso, y aprovéchelo, si la palabra está para eso, está para leerla. De hecho, la Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice la Iglesia. Bueno, el que tenga ojos para leer, lea. Que lea la palabra. Amén. Amén. El otro día comí, en esta semana, sancocho colombiano. Estaba bien rico. Pero yo, hermano, yo no sé hacerlo eso. Yo vi el resultado, ¿no? Pero si Dios me dijera que yo tuviera que hacer un sancocho colombiano, lo primero que le preguntaría a Dios es, bueno, ¿y cuál es la receta? Y esa es la idea. Entonces, Dios quiere que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. ¿Y cuál es la receta entonces? ¿Cómo usted puede llegar a la estatura de Cristo? ¿Cómo yo puedo llegar a la estatura de Cristo? A la perfección de los santos. ¿Cómo? Que no sea a través de la palabra. ¿Usted cree que solamente lo va a lograr solito? No, tiene que haber una comunión con Dios. Y una comunión intensa con el Espíritu Santo. Pero también hay un mapa. Hay una receta. Sí. Una receta. Y la receta está en la palabra. Y eso es rico porque podemos llegar a esa perfección si nosotros vamos viendo las instrucciones y en qué nos estamos equivocando. Y nos podemos dar cuenta que si nuestro sancocho colombiano no va a salir rico, no va a salir... no sé. Es porque no estamos leyendo la receta. No estamos leyendo la receta. Sabe, hermano, que muchas veces la gente dice que tal vez no es necesario leer la palabra para actuar en alguna ocasión. Eso dice la gente. Sí. Porque dice, de todos modos, Dios nos revela la palabra por su Espíritu. La palabra es el Espíritu de Dios. Fue inspirada por el Espíritu. Ahí Dios nos está revelando la palabra. Y aparte, del mismo modo en que nosotros decimos, una persona no puede aprender bien de Dios solamente leyendo la palabra, Claro, si no escucha su voz. correcto. De ese mismo modo, una persona no puede estar aprendiendo totalmente de Dios si ocupa la otra cosa y no lee la palabra. Correcto, claro. Son cosas que van de la mano. Uno no puede coger una o la otra. Es todo. Claro. Es un pack completo. Usted puede orar, ayunar y leer la palabra. Son cosas que van juntas. No es por separado. No es alternativa A, alternativa B, alternativa C. No, es toda una misma alternativa. Como decía, los musulmanes y los budistas, ellos también buscan una divinidad. Ellos también buscan a Dios. Y se equivocan, porque ellos no tienen la palabra.
También conozco creyentes, y yo mismo me he encontrado en esa situación, que me he equivocado por no haber obedecido o no haberle hecho caso a la palabra. Pero lo importante es darse cuenta que Dios, en su infinito amor, nos ha dejado este regalo. Es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo. Dios te ha hecho el mejor regalo. Ha dado a su Hijo Jesucristo. Y te ha dado otros regalitos más pequeños, pero no menos importantes. La historia de Jesucristo. Amén. O sea, viene con unos adicionales. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la fe, dice Romanos 10:17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que hay una relación ahí entre oír, entre fe y palabra de Dios. Están íntimamente relacionados. El que no quiere oír la palabra de Dios, ¿dónde está su fe? Lo mismo que comentaba antes, que la gente no puede seguir correctamente a Cristo solamente oyéndolo. Claro, Tiene que leer la palabra, y ese mismo versículo, si se da cuenta, lo está diciendo. claro, La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. claro. Usted no puede aprender a oír a Dios si no tiene conocimiento de Dios. Claro. La importancia de la carta de los apóstoles y los evangelios y los profetas. Dice la palabra que en Efesios somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo podemos decir que somos edificados en el fundamento de los apóstoles? ¿Cómo nuestro edificio puede estar, tu edificio, mi edificio, el edificio de la iglesia de Jesucristo, puede estar edificado en el fundamento de los apóstoles si ni siquiera hemos leído los apóstoles? No hemos leído cada detalle de lo que han dicho, de lo que han dicho los profetas de Dios, cómo han sido inspirados por el Señor. ¿Dónde está nuestro fundamento? No son los apóstoles que aparecen hoy en las noticias. Está hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles, de los apóstoles del Señor Jesucristo, los que en sus cartas, en sus evangelios, hablaron de nuestro Señor. No está hablando de los profetas, los que tienen palabras proféticas ahora. Está hablando de los profetas de la palabra de Dios. Los que están ahí en el Nuevo Testamento, los que están en el Antiguo Testamento. Dice la palabra en Hechos 2:42 que los apóstoles y los discípulos de la época perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Usted quiere perseverar en la doctrina de los apóstoles? Tiene que conocer la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿La conoce bien? ¿La ha leído? ¿De principio a fin? Bueno, ahí tiene el Nuevo Testamento, para que se lea la doctrina de los apóstoles. La importancia de la palabra en la armadura del cristiano. Dice la palabra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La espada doble filo. La espada doble filo, claro. Hay que considerar que en ese tiempo la espada era el arma más importante que tenía un soldado. Cierto. Claro, ahora pues, tenemos más, pues tenemos metralleta, M16, tenemos fusiles ametralladoras, Bomba atómica. tenemos de todo. O sea, en el fondo es como que la palabra en nuestro tiempo dijera: tomad el yelmo de la salvación y la bomba atómica del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ah? Claro, porque alguien puede decir, una espada, pucha, hasta los cabros chicos le regalan una espada. Los niños en la casa tienen espada de plástico, espada inflable, entonces como que la espada, una espada, es como un juguete casi, es como una cuestión arcaica. No, pero la palabra estaba escrita en ese momento para decir que es la principal arma que tiene el creyente. Y no cualquier espada. No cualquier espada. Una espada doble filo. Claro. La espada doble filo era espada para atacar y contraatacar. Ya, claro. De ida y de vuelta. Para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Esa es la espada doble filo. Entonces, era una espada que ataca firme. Esa es la palabra. No es cualquier espada. Puede derribar dos adversarios al mismo tiempo, casi. Eso. La palabra es fuerte. Claro. Entonces, es la espada del Espíritu. Es el arma de ataque o de defensa más importante que se mencionaba en la época. ¿Qué podría ser en nuestra época? Una bomba
de neutrones, una bomba de hidrógeno, no De sé. plutonio, no sé. El arma más poderosa. Ahora, ¿contra quién peleamos con esa arma? Claro, contra el enemigo. Tenemos enemigos. Y eso es importante porque tenemos enemigos. ¿Ah? Sí, pues, esa es la cosa. A veces la gente se olvida de la palabra por no tener conciencia del enemigo y sale sin su armadura Claro. al campo de batalla. Claro, porque ha leído una parte de la palabra nomás, entonces dicen que el enemigo está vencido. Sí, ¿ya? pues, imagínese, Se leyeron una parte nomás. ¿entiendes? imagínese, hermano, va a la batalla y sin la espada, Claro, sí. con el puro escudo y el yelmo. Claro. Se necesita la espada. Se necesita la espada, claro. Así que seamos edificados en la doctrina de los apóstoles, en este fundamento, y tomemos la espada, el arma más importante del Espíritu, que es, ¿cuál era? La palabra De Dios. de Dios. Así que conocerlo por la Escritura, la importancia de conocer la palabra frente a otros. Dice Tito 1:9, retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, la palabra, nos señala Pablo en la carta a Tito, que es en el fondo una luz para iluminar correctamente, pues tal como ha sido enseñada, debemos retener esa palabra para que también podamos, con esta misma palabra que ha sido enseñada, que ya está en nuestro corazón, podamos exhortar con sana enseñanza, sanita, limpiacita, y convencer a los que contradicen. O sea, la palabra tiene también capacidad de convencer a los que contradicen y enseñar, o sea, hacer luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo podemos ser luz? Tenemos que saber usar esa luz para poder iluminar correctamente. Y para poder saber usar esa luz, bueno, la palabra misma nos enseña cómo aprender a usar esa luz. Entonces la importancia también de la palabra que sirve para usarla frente a otros. También la palabra tiene muchas otras importancias, pero por ejemplo nos sirve para consolarnos, nos sirve para darnos paciencia, nos sirve para aumentar nuestras esperanzas, nos sirve para enseñar a otros. En Romanos 15:4 habla algo así, porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, ahí ve usted el amor de Dios. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? De que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, el Señor tuvo el detalle de preocuparse, de escribir, dejar escrita esta palabra, de escribir su pensamiento y su consolación. Dio consolación, nos da esperanza a través de la Escritura. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Su sangre, si no fuera por su gracia, ¿cómo estuviera yo? Si no fuera por mi Cristo, que es mi grande abogado, ¿cómo estuviera mi hogar? Si mi Cristo no viviera en medio de mi familia, ¿cómo estuviera? Pues Él cuida de lo mío, es mi grande consejero. Sin Él, ¿cómo vivo
Dios mío, no te diste por vencido, ahora vives en mi hogar. Es la verdad. Si mi Cristo no viviera en medio de mi familia, ¿cómo estuviera? Pues Él cuida de los míos, es mi grande consejero. Sin Él, ¿cómo vivo yo? Pues Él cuida de lo mío, es mi grande consejero. Sin Él, ¿cómo vivo yo? Estamos en Escudriñando las Escrituras. Conocerlo por las Escrituras. ¿Está dispuesto a decirle al Señor, cuenta conmigo, Señor? Tomaré media hora de mi tiempo diariamente para dedicártelo a ti, leyendo tu palabra. Si usted lo hace, hermano, si tiene media hora diaria para dedicarlo al Señor leyendo su palabra, del Génesis al Apocalipsis, esa palabra que le va a consolar y lo va a educar en el camino a su eternidad, en 8 meses o en un año la va a tener cocinada ya. Y va a ser uno más que se suma a esta pobre lista de cristianos que han leído alguna vez la palabra. Y que nos avergüenza de repente decir que hay ateos y agnósticos que han leído la palabra, y hay un porcentaje inmenso de creyentes, de cristianos, de maestros, de pastores, de evangelistas, de los llamados apóstoles y todos los demás discípulos, hasta el más fiel o el más infiel, que nunca han leído la Escritura completamente. Es importante conocer la palabra frente a otros. No solamente porque podemos tener un letrero que digamos que la leímos. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel. No solamente hay que leerla, hay que retenerla. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retener esta palabra, siendo luz. Su palabra que nos consuela. Las cartas de Pablo y los evangelios, hermanos, nos muestran la vida de Cristo y nos enseñan el evangelio. Nos enseñan cómo debemos seguir a este Señor. ¿Cuáles pueden ser nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son los puntos débiles del enemigo? Estad atentos, hermanos, escudriñando si lo que nos dicen es verdad. Estar atentos, como lo hacían o lo hicieron los judíos de Berea, ¿se acuerdan? Cuando fue Pablo para allá. Y esto dice la palabra que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda sabiduría, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Estos judíos de Berea, en Hechos 17:11, nos enseñan que no se tragaron la enseñanza de Pablo porque era Pablo, o por lo que estaban viendo de sus señales o sus milagros, sino que ellos fueron a la palabra, escudriñaron la Escritura para ver si las cosas eran así. Para que usted, hermano, también no venga alguien haciendo milagros, prodigios, señales, y finalmente con otra doctrina lo termine engañando y usted se termine apartando del camino. La palabra claramente nos enseña que no solamente tenemos que leerla, tenemos que ser hacedores. Pero la misma palabra nos va a enseñar eso. Así que no es excusa que usted le digan, ¿y has leído la Escritura? Y usted responda, bueno, ¿y el que la leyó la hace? Eso es ignorancia, hermano. El que la leyó tiene un compromiso. En este caso, el creyente que la leyó. Y si la leyó para conocer al Evangelio, es porque también el mismo Evangelio, como Santiago 1:22, le va a decir que tiene que ser hacedor de la palabra.
y no solamente oidor, para no engañarse a vosotros mismos, no engañarnos a nosotros mismos de que hemos sido oidores de la palabra, pero si no somos hacedores de ella, nos quedamos ahí mismo también. Pero tenemos que hacer la diferencia entre los ateos y los agnósticos. Y al ser hacedores de la palabra, nosotros seremos distintos. Haremos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Pues los ateos y los agnósticos, tal vez muchos de ellos han leído completa la Escritura, pero ellos no la entienden ni tampoco la hacen. Pero eso no es excusa, hermano. No es excusa para decir la letra mata, ¿y de qué te sirve haberla leído? Eso es una excusa de lo más chabacana. Conocerlo por la Escritura y que toda su familia y los que lo visitan lo conozcan. Aquí hay unas ideas que aparecen en Deuteronomio 6 con respecto a que es conveniente no solamente leer la palabra, sino que además escribir textos de ella y pegarlas por todas las murallas y lugares de su hogar, para que nosotros mismos vayamos memorizando esos versículos, para que nosotros mismos podamos ser unos ejemplos para el resto y para que las personas que entren a nuestro hogar o visiten nuestro hogar se den cuenta de la palabra. Y no solamente en su casa, si usted lo puede hacer en su trabajo o en su oficina, hágalo, hermano. Yo en mi trabajo tengo una sala de espera y ahí he colgado palabra de Dios que he comprado en forma artesanal y hemos colgado algunos salmos y alguna forma de la palabra para que la gente lea. Dice Deuteronomio 6.1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién mandó? Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mira, hermano, nosotros pasaremos a tomar la tierra que Dios nos ha regalado, que no merecíamos, pero por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, por la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros, por nosotros también permanecer en Cristo, recibiremos esta tierra, esta herencia, la herencia que tiene preparada Dios para nosotros. Pero antes, desde antes ya tenemos que poner por obra estos mandamientos, estatutos. Debemos enseñar estos mandamientos, estatutos que Dios ha puesto en su palabra. Porque pasaremos también nosotros a tomar posesión de lo que Dios ha establecido. Y dice el versículo 6 al 9 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, o arriba del bus, por ejemplo, y al acostarse, y cuando te levantes, en todo momento, de noche, de mañanita, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, entre ceja y ceja, como podría decir alguien, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea la importancia, hermano, de lo que Dios le da a la palabra. Repetirla a nuestros hijos, hablar de ella, tenerla en nuestro corazón, por todo el lugar donde andemos, hablar de ellas, que esté en nuestra boca, al acostarnos, al levantarnos, que sea una señal que otros vean en nosotros, personas que hablamos la palabra, que conocemos su palabra. ¿Y por qué la podemos conocer? Porque nos entró por osmosis, por la piel. No, pues, hermanos, porque la leímos. Es la única forma. No nos fue entregada, sino para que nosotros la leamos. Y dice que esta misma palabra estará como frontales entre tus ojos. O sea, otras personas van a ver en nosotros la palabra escrita en nuestro corazón, porque nosotros ya la hacemos. Y además nos enseña que tenemos que escribir esta palabra, o actualmente podríamos decir imprimir ahí en su impresora,
versículos de esta palabra. ¿Para qué? Para pegarlos en su casa, en el baño, no sé, en las puertas, en todos lados, donde usted quiera hacerlo. Queremos, hermano, que toda tribu, lengua y nación y todo pueblo tenga un conocimiento de esta palabra de Dios. Así como hemos visto el proyecto Visión 2025, que puede cumplirse antes. ¿Por qué? Porque Apocalipsis habla específicamente de que allá en los cielos habrá gente de todos lados, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ojalá que nosotros podamos ver todas estas cosas. Y tenemos nuestra esperanza porque el sacrificio lo ha hecho Cristo. Pero si nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, no habrá duda en nosotros, porque estaremos haciendo la voluntad de Dios. Y parte de su voluntad es que su palabra, Él nos ha mandado que la leamos para que la enseñemos. Porque evidentemente no podemos enseñar algo que no hemos leído. Así he visto graves errores yo en predicaciones de repente, hermanos, que dicen cosas que jamás han estado escritas en la palabra. Como por ejemplo, ayúdate que te ayudaré. Eso jamás está escrito en la palabra. Entonces, tenemos que hablar cosas que nosotros creamos que la estamos diciendo bien. Y si nos hemos equivocado, bueno, vayamos a la palabra, corrijamos nuestro error para que no sigamos repitiendo tonteras. Yo también me he encontrado muchas veces repitiendo tonteras, pero así también he ido aprendiendo. Y por eso que le estoy diciendo con autoridad de que, como yo me he equivocado, y sé que me he equivocado, quiero que usted no se equivoque en las mismas cosas. Hay gente que incluso a mí me ha dicho, pero como dice la palabra, si el monte no viene a ti, tú ve al monte. Se están confundiendo con una fábula. Claro. O por ejemplo, yo me he encontrado sentadito en varias iglesias donde dicen, aquí tenemos a nuestro pastor que es la cabeza de la iglesia. Una vez, hermano, yo tuve que enseñarle a los hermanos de una congregación donde yo estaba haciendo enseñanza, y tuve que decirle, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Es el pastor? Y hermanos antiguos me dijeron que sí, pues. Yo le mostré con la palabra que la cabeza de la iglesia era Cristo, no era el pastor. Así que el hermano que era chupamedia el pastor tuvo que darse cuenta que según la palabra, aunque amara mucho a su pastor y lo quisiera demasiado, no lo puede poner a la cabeza de la iglesia, pues, hermano, ¿no? La cabeza de la iglesia es Cristo. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Y dónde lo llevaba? Me imagino que lo llevaba en un libro, ¿verdad? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No será nuestra Biblia la que llevaba el ángel? ¿No será una copia de su misma Biblia que usted tiene en su casa y que no se ha leído completamente? Y este evangelio eterno, que está ahí en la palabra, era para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí quiero que nos enfoquemos en el tema de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y es por ello que hay movimientos a nivel mundial actualmente de creyentes que quieren llevar la palabra a todos lados. El libro de la vida. ¿Está ahí inscrito su nombre en el libro de la vida? Bienaventurado es usted, hermano, si tiene escrito su nombre en el libro de la vida. Es bien cierto que hay algunos pasajes de la Escritura que son un tanto aburridos. Sí. Eso es verdad. A veces ocurre que uno lo encuentra, se aburre, lo encuentra tedioso tal vez, pero si uno está dispuesto a recibir de la palabra, se va a dar cuenta que hay detalles dentro de esos pasajes que uno encuentra inútiles que son importantísimos. Por ejemplo, un libro que resulta generalmente a la gente muy latoso son los libros de Número. Levítico, Números, esos libros,
porque en el fondo se repite casi lo mismo todo el rato. Claro. Cuando hablan de las 12 tribus, a cada tribu le repite lo mismo, a la segunda tribu, a la tercera tribu, a la cuarta tribu, a la quinta. Se habla cuando Dios le habló a Moisés todas las leyes y después habla como cuando Moisés le dice todas las leyes al pueblo, las mismas leyes. Po. Claro. Entonces se repite, después dice, y lo que sucedió cuando Moisés dijo esta ley y la repite de nuevo. Entonces resulta tedioso, pero tal vez uno... Pero son pequeños pasajes y al final... pero uno se pregunta, tal vez esa repetición es necesaria para que nos demos cuenta de que Dios le decía al pueblo una y otra vez lo mismo. Estaba en el Pentateuco más de una vez. Claro. No era una cosa que estuviera... Uno quién sabe si era para eso. Y esos libros, en ese libro hay un tremendo mensaje, por ejemplo, de Cristo. Todas las cosas que tenía que hacer la gente para los pecados, por ejemplo, sacrificar un cordero, lavar su ropa, que fueran llevados fuera de la ciudad. Por ejemplo, Cristo fue asesinado fuera de la ciudad y había ciertos pecados en los que tenían que salir de la ciudad. La gente, por dar un ejemplo, me refiero a que en la Biblia uno nunca tiene que desanimarse, encontrar, aburrirse, porque si uno tiene disposición va a descubrir, Dios le va a revelar a uno cosas maravillosas. Las mismas genealogías, por ejemplo, nos permiten fundamentar contra los evolucionistas, ¿no? Sí, pues, a veces la gente piensa, está diciendo, y Abraham engendró a Isaac a la edad de tantos años, y uno, ¿a quién le importa eso? Tal vez piensa. Claro. Pero después se da cuenta de que hay un tremendo mensaje. Uno, si suma todas las edades, le da la edad, uno puede saber hace cuánto Dios hizo el mundo. 6.000 años. Hace 6.000 años, si uno se va calculando esa edad de a qué edad engendró a quién, es una tremenda herramienta la Biblia, y todas las cosas son importantes. La Biblia no tiene ni una palabra de más ni de menos. Claro. De hecho, en Apocalipsis dice, el que quite o sume alguna palabra, hay de él, parafraseando. Por ejemplo, cuando tú sumáis, por ejemplo, la misma genealogía, cuando suma los valores puedes sacar, por ejemplo, que el diluvio de Noé, por ejemplo, ocurrió 1656 años después de la creación del mundo. O también se puede sacar hace cuántos años un profeta dijo algo acerca de Cristo. Claro, correcto. Como lo hemos hecho otras veces. Sí. O, por ejemplo, que Moisés vivió 1500 años antes de Cristo, que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Que Matusalén murió el mismo año en que fue el diluvio. Claro, que Matusalén murió el mismo año en que fue el diluvio. Todas esas cosas uno la puede sacar. La Biblia es interesantísima, hermano. Es un libro precioso. Los que no quieren conocerlo de verdad, le va a pasar algo, ¿no? O a lo mejor no es nada, o sea, a lo mejor estamos hablando puras leceras nosotros. Sí, tal vez estamos hablando puras cabezas de pescado, ¿cierto, hermano? Claro. Sí. Dice Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira, aquí, si usted está hablando aquí, estamos hablando no de cualquiera, está hablando de alguien que profetiza, Hace milagros en el nombre de Cristo. hace milagros en el nombre de Cristo, ella fuera demonio, cosa maravillosa, que cualquiera de nosotros se nos cae la mandíbula mirando, diciendo, el hermano, qué poderoso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Jesucristo, el Señor Jesucristo en Mateo 7:23. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es a este conocimiento que yo lo quiero llevar, hermano. Que usted aprenda a conocer a este Dios. Conocerlo desde la perspectiva de la Biblia. De esa perspectiva maravillosa, de ese regalo maravilloso que Él nos dejó para consolarnos. Conocer a este Dios implica muchas otras cosas más, pero hoy día solamente me quiero referir a esto. Y dice Jesús que a los que no se han esforzado en conocerle, los va a apartar de Él. Y no solamente porque no se han esforzado en conocerle, sino seguramente debido a esta misma negligencia en conocerlo, finalmente han terminado haciendo la maldad. Sí. Entonces, hay algunos que dicen que las iglesias que están llenitas del Espíritu Santo son las iglesias donde hay milagros, donde se profetiza grandemente. Pero fíjate que para el Señor Jesús, esto no es lo más importante. Lo más importante es conocerle a Él y hacer la palabra, hacer la bondad, hacer las buenas obras, que son las que finalmente van a demostrar la fe.
si estos mismos señores que profetizan son hacedores de maldad, serán echados fuera el día del juicio final. Porque no le conocieron realmente. Y como no le conocieron, finalmente terminaron haciendo lo malo ante sus ojos. Así que es bonito profetizar, es bonito echar fuera demonios, es un lindo don hacer muchos milagros, pero más lindo aún es conocerle a Él. Amén. Y también, más lindo aún, junto con conocerle, es ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con estos creyentes que no quisieron realmente conocer a Dios? Van a ser apartados, condenados eternamente a vivir separados de Él. ¿Parece, hermanos? Parece, según lo que estoy entendiendo, que es bueno conocerle. Parece que es bueno conocerle. Así que tome una media hora diaria de su tiempo para dedicarlo a leer las Escrituras, para que cuando en su iglesia aparezca alguna persona y de adelante pregunte, estamos en presencia de nuestro Dios, seamos verdaderos, no seamos mentirosos, que levante su mano. ¿Quién de ustedes ha leído la Escritura completa? Usted, hermano, aunque esté sentado en el último asiento, levante su manito señalando que sí, usted es uno de ellos, que usted por lo menos le dedicó media hora diaria por varios meses al Señor para leer su palabra. Ahora es el momento de empezar. Si no lo ha hecho, hoy día empiece. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, como dice un dicho popular. No la palabra. No la palabra. No, vamos a estar reinventando el versículo. Claro. Ya, hermanos, vamos a ir a una alabanza. Y luego estaríamos finalizando con este programa. Nada importa más que tú. Nada iguale conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importa más que tú. Oh, nada importa más que tú. Nada igual conocerte. Todas mis ganancias perdidas serán comparadas con tu amor. Nada busque más que a ti. Nada lejos de tu gracia. Todos mis anhelos rinda a la cruz. Nada importe más que tú. Que seas todo para mí, todo para mí, que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para
seas todo para mí, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti, que viva solo para ti, Jesús. Que viva solo para ti, solo para ti, que viva solo para ti, Jesús. Solo para ti, Jesús. Oh, que viva solo para ti, sí, solo para ti, que viva solo para ti, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí, que seas todo para mí, Jesús. Que seas todo para mí, todo para mí, que seas todo para mí, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Heme aquí. Quiero que me envíes a mí. ¿Quiere que Dios lo envíe, hermano? Póngase entonces la armadura que Dios le dio. Y no se olvide llevar el arma más importante, que es la palabra de Dios. Si deseamos realmente, de verdad, vivir eternamente con Dios, sería bueno entonces que conozcamos el mapa de cómo llegar. Sería muy bueno entonces que de ya empezáramos, Señor, a conocerte. A conocer quién eres, Padre amado. Lo que has hecho por nosotros. Todas tus profecías. Y tu Biblia que has dejado para que aprendamos y te conozcamos, Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, han dedicado un tiempo para leerla etapa a etapa? Mire, para los que... Le voy a hacer una pequeña sugerencia. Para los que ven una hora las noticias, le voy a hacer una pequeña sugerencia. Si le gusta tanto las noticias, dedica media hora a ver las noticias y la otra media hora a leer la palabra. En un año va a leer muchas noticias inútiles y se va a amargar mucho, pero en la otra media hora va a crecer espiritualmente y va a conocer a su Dios. Y un mensaje para todos, en realidad, que todos se tomen el tiempo de leer la palabra, porque en realidad son palabras de vida y se va a ir aprendiendo cada vez más. Sí, mira, es muy lindo trabajar con los pancitos de vida, yo encuentro algo muy bonito, pero no se conforme, hermano, con los pancitos de vida, que los pancitos de vida lo estimulen más, lo estimulen para poder usted entusiasmarse de que ahí hay unos 200, 250 pancitos de vida que le dan una pequeña introducción a la palabra nomás, pero la palabra está llena de muchos versículos que van a ser muy enriquecedores para su vida. Y no tampoco haga bibliomancia, que abre la Biblia en un donde le salga nomás y eso, con eso se conforma. Eso se hace ya cuando, en determinadas circunstancias, nomás en algunas cosas. Así que estamos contentos de haber estado otra semana más con ustedes y que Dios nos siga ayudando para seguirle llevando el mensaje de la palabra a todos los hambrientos y sedientos, a los que de verdad tienen hambre y sed de Dios. Así que un gran abrazo para la honra y gloria de Dios. Se despide también Bastián. Amén, hermano. Bendiciones, que siga escudriñando la Escritura. Y de hecho que fue un tema que hablamos hoy día, en realidad. Que es necesario escudriñar en la Escritura. Y recuérdelo, siga así porque va a ir aprendiendo mucho de la palabra y se va a ir maravillando cada vez más con nuestro Dios. También estoy súper contento porque hoy día me ha acompañado otro de mis hijos también acá. Tengo a Laurita, una de mis hijas
y también me acompaña nuevamente Alvarito. Así que estamos muy contentos, estamos llenos acá, así que gracias al Señor. Todo sea para el crecimiento de su reino. Amén. Y que la gran meta de que esta palabra llegue a todas las lenguas y naciones se va a cumplir, y todos los pueblos del mundo serán alcanzados, como dice su santa palabra, y en todos los pueblos, lenguas y naciones habrán creyentes que harán su palabra. Amén. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo, un beso, los quiero mucho. Bendición, hermano, hasta luego. En contra de nuestra maldad, habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar, mas estando de él separados, Dios su amor nos mostró, en que siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe y no por las obras de la ley, es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada a la gracia que nos afirmó, y nos gloriamos en la esperanza de vivir para gloria de Dios. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios, que es por fe, para que sea por gracia, que es por fe, para que sea por gracia, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la promesa de Dios. Por tanto no me avergüenzo
Cristo Jesús, en Cristo Jesús.